Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:17. Vamos ya con la primera entrevista de nuestro programa. Ahí lo vemos en pantalla a Edgar Peñarrera, el gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Pues decíamos que la ley de integridad pública, entre otras cosas, también nos llama o nos sorprende con porque todas estas últimas leyes han tenido un par de artículos que han provocado olas, porque han salido de la unidad de materia y eso provoca, pues, insisto, sorpresa, ¿no? En este caso, hay una disposición que establece que se identifiquen las cooperativas de ahorro y crédito que por su tamaño o riesgo sistemático deban transformarse en sociedades anónimas, es decir, en bancos. Bueno, Edgar, bienvenido, buenas tardes. ¿Por qué ustedes no apoyan esta decisión? ¿Cuáles son las observaciones? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto poder conversar con los quienes nos están escuchando, ¿no? En efecto, como tú señalas, la ley de integridad pública incorporó en el segundo debate, prácticamente en el informe para segundo debate, esta de transitoria decimosegunda, que no fue, digamos, una iniciativa del señor presidente de la República, sino que más bien, como digo, en la Asamblea metieron a última hora este tema Pero el y bloque de lógicamente gobierno, nos ¿quién? vamos, Porque tiene mayoría, pues el bloque de entender- gobierno viene a ser... entendemos que el bloque de gobierno, en efecto, porque es, como tú dices, es la mayoría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nadie sabe, no sé, quién incorporó el asunto que apareció en el informe para segundo debate el día sábado y el domingo a las 7 de la mañana ya se hizo la votación sin mayor discusión de todo el informe, ni siquiera revisaron, ni siquiera toparon en la discusión esa transitoria. Lo mismo pasó en el Pleno, tampoco se topó, pese a las advertencias que habíamos hecho nosotros de que estaban vulnerando los derechos de las personas, de los socios de las cooperativas, al convertirles a las cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados. Ahora bien, sobre este particular hay algunas observaciones sobre el desempeño del sistema de cooperativas. En todas partes se cuecen habas y se dice que hay cooperativas que ya están por sobre el estándar, es decir, que su dinámica, el movimiento económico se asemeja más a un banco, pero que tiene las preferencias de las normativas de una cooperativa y eso hay que poner orden. Bueno, no hay estándar ni aquí ni en el mundo. Existen cooperativas mucho más grandes que los bancos en todo lado. No se trata de ser pequeño o ser grande para ser cooperativista. Lamentablemente aquí en el país, cuando hablamos de economía popular y solidaria, pensamos en los pobrecitos, pensamos en los Hmm. pequeñitos, pero no es eso. Una cooperativa es una empresa que se forma voluntariamente por una determinada grupo de personas que quieren resolver sus problemas, ¿no es cierto? Y así nacieron las cooperativas allá a mediados de los años 1800 y han ido creciendo. En el mundo actual nosotros tenemos cooperativas que sobrepasan ya, digamos, constituyen sumadas la 10ª economía mundial. ¿Por qué? Porque el movimiento cooperativo es muy fuerte a nivel mundial.
Lo Pero que se Edgar, tiene que ver siempre, más allá del tamaño, es si es que estas organizaciones siguen conformadas bajo los principios, bajo la identidad cooperativa. En el sector financiero popular y solidario, aquí concretamente la norma dispone claramente que tienen que cumplir con la identidad cooperativa y con los principios de la economía social y solidaria. Y para eso hay una superintendencia de economía popular y solidaria que supervisa el cumplimiento de las regulaciones que emite la Junta de Política y Regulación ok, Monetaria, que es la misma que regula los bancos. seguro que es la misma, porque justamente eso iba a preguntar. Comentarios he leído en el sentido de que las regulaciones, las normas o el control del que están sometidas las cooperativas son más flexibles que los bancos. Las regulaciones son distintas en la medida de que atacan para no utilizar ese término, de que definen la constitución, la formación, la administración de la entidad en todo lo que tiene que ver con el gobierno, lógicamente, porque acá nosotros tenemos cientos de miles de asociados que se auto designan a través de la representación de los socios en las asambleas. Y las asambleas son las que toman las decisiones, como por ejemplo de designar a los miembros de los consejos de administración y de vigilancia, el uno como su nombre lo indica, para administrar la cooperativa conjuntamente con el gerente, y el consejo de vigilancia para controlar y para supervisar que las actividades desarrolladas por la gerencia y por consejo de administración estén apegadas a derecho. Y en la otra parte es el tema de la intermediación financiera, donde prácticamente no hay diferencias. Es más, el Código Orgánico Monetario, que regula también al sistema financiero público, privado y al popular y solidario, señala que las cooperativas del segmento uno deben ser controladas prácticamente igual que un banco. Y así pasa. El sector cooperativo financiero tiene seguro de depósitos, tiene fondo de liquidez, tiene la misma ley de prevención del lavado de activos, tiene la misma regulación de la Junta de Política y Regulación Financiera de lavado de activos y varias de otras legislación normativa que desde el punto de vista de secundario, esto es decir, que no son leyes, pero que son normativa de la Junta que rige a las entidades, son bastante similares a la banca. Se ha Pero, escuchado decir por ahí que, por ejemplo, las cooperativas no tienen metodologías de crédito o no tienen definidos procesos de riesgo de crédito. Hay que señalar que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria apenas se creó en el 2012, se crearon todo ese tipo de normativas que le permitan garantizar la seguridad de la administración de los recursos de los asociados, porque eso es lo que exige el artículo 308 de la Constitución. ahora, pero hay elementos que parece que sí marcan una diferencia importante. La cooperativa como concepto no tiene fines de lucro, el banco sí. La propiedad de los bancos también pertenece a los accionistas que evidentemente buscan maximizar las ganancias. La cooperativa pertenece a los miembros, la propiedad pertenece a los miembros, entiendo, quien tienes voz y voto en la toma de decisiones. Me parece que es fundamental. Eso es justamente lo que le vuelve poco natural este proceso de De transformación que quieren transformación, hacerlo, claro. porque son entidades compuestas de una forma totalmente distinta, Diferente. con visiones totalmente diferentes. Y por eso, precisamente, es que la Constitución garantiza que tiene que haber una regulación diferente para prevenir y precautelar esto que acabas de señalar, Andrés. Precisamente, es decir, hay que proteger a las entidades que de modelo asociativo procuran, primero, no distribuyen excedentes, sino que todo lo que generan como excedentes se queda en la cooperativa e incluso Ujú, comparten en obras para la comunidad. ujú. Sí, no es que se reparten en accionistas porque acá no hay accionistas. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que ser diferente y es lógico, no pueden tener la misma regulación empresas que son de capitales con empresas que son de personas, que tienen una propiedad colectiva, porque cada socio tiene su certificado de aportación, pero tiene un porcentaje también de todas esas reservas que se van capitalizando Ujú. en los certificados de aportación y que se lo tienen como capital social. Eso es de cientos de miles de socios en las cooperativas grandes, no es de 8 o 10 accionistas como si es en el sector Claro. privado. Ahora, uno de los argumentos para defender esta iniciativa dice preservar la estabilidad financiera frente a entidades que, por su tamaño, puedan representar un riesgo sistémico. ¿Cuál es el alcance? ¿De qué significa el riesgo sistémico?
Bueno, se entendería que el riesgo sistémico podría generarse cuando una cooperativa presente algún problema y por su Va en tamaño cadena. podría generar un contagio. Eso pasa Un con los efecto bancos dominó. también. Exacto, pero eso pasa con los bancos, eso pasa con las cooperativas, eso puede pasar en la superintendencia de bancos como puede pasar en la superintendencia de economía popular y solidaria. Y por eso cada organismo de control tiene sus procesos, tiene su regulación, su supervisión, sus programas de supervisión y de control y tienen que garantizar precisamente a la comunidad, la sociedad ecuatoriana que estén controlando adecuadamente. No es la solución, cambiemos de una superintendencia a otra y peor la solución, cambiémosle de figura social en algo que está incluso prohibido por la Constitución, porque la Constitución garantiza y el fomento de la economía popular y solidaria y de las organizaciones cooperativas, asociativas, etcétera. Entonces no garantiza que porque se cambió a la superintendencia de bancos ya no va a haber un problema. Si Mm. hubiera habido un problema, ya ya se hubiera resuelto o desatado, ¿no es cierto? Ah, Entonces aquí se está buscando un pretexto para convertir obligatoriamente, porque eso dice la norma, a ciertas cooperativas, entendemos las más grandes, en bancos a ver, privados. ya, y justamente sobre eso también quería consultar, porque aquí tengo un dato que en el Ecuador existen al menos 398 cooperativas. ¿Qué porcentaje de esas 398 tendrán un nivel como para transformarse en bancos? ¿Y qué pasaría con las que no? Exactamente, no tenemos todavía, como dice la misma norma, la nueva junta que tiene que conformarse en un plazo de Ah, un claro, mes, 90 días. de ahí tiene 90 días para emitir la normativa. Mm, Mientras no haya esa normativa, no se puede saber qué cooperativas son y cuál es el número de estas cooperativas. comprendo. Pero solamente supongamos que son 10 cooperativas, las más grandes, estamos retaseando al sector financiero popular y solidario y bajándole por lo menos el 30% del tamaño, porque son las más grandes. Hay 398 cooperativas en el Ecuador divididas en 5 segmentos. Precisamente esos 5 segmentos son para regular la intensidad de la supervisión. Ujú. Mientras más grandes, hay que supervisarles de mejor manera y por eso mismo les decía anteriormente que el Código Orgánico Monetario dispone una supervisión prácticamente como bancos y así se ha cumplido. Y después tenemos las cooperativas del segmento 2 donde están las cooperativas de entre 20 y 80 millones de dólares en activos. Luego el segmento 3 en las que están entre 5 y 20 millones. El segmento 4 entre 1 y 5 millones de dólares. Y el segmento 5 que es las cooperativas pequeñitas que ya no tienen ni siquiera 1 millón de dólares en activos. Entonces, todo eso se va graduando, pero se va aplicando todo lo pertinente de tal forma de que estén controladas en base al riesgo. Esto lo dispone el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, bueno, usted dice habría que esperar efectivamente cuál sería la norma, porque me queda la duda de qué pasa con aquellas entidades que no cumplen con los requisitos para transformarse. Es decir, el segmento 3, 4 y 5 parecería, pues que, o tal vez el 4 y el 5. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos tendrán que seguir siendo cooperativas, pero a mí no me preocupan mucho las pequeñitas porque ellas finalmente no tienen todavía esa visión de crecer. Pero ¿qué pasa con todas estas cooperativas del segmento 2 o las cooperativas propias del segmento uno que de pronto Ujú. no alcanzan a ser bancos? Ya no van a querer crecer, pues ya van a tener que quedarse ahí Mm, porque nadie le va a gustar que lo obliguen y no estamos precisamente de acuerdo en que nos obliguen a ser bancos. El sector no está de acuerdo porque no tiene por qué obligarse a cambiar la figura. Si es que dicen, y si es que fuera cierto que no hay un control adecuado, impongan un mejor control, pues regulen de otra manera, díganle a la Junta Financiera, ahora a la Junta Financiera y Monetaria, apliquen la misma norma, pero ¿por qué tienen que obligarla a cambiar mi percepción, mi visión, mi deseo de ser claro. asociativo, de ser cooperativo, a hacerme un banquero? Privado con certificados de aportación de $20. Eso es lo que va a pasar. Hay cientos de miles de cooperativistas que tienen en su cooperativa su certificado de aportación de 20, de $50 y ahora serán quizás accionistas de un banco o quizás ni siquiera les dejarán ser accionistas del banco y vendrán otras personas con más capital y se adueñarán de las cooperativas ya llamados bancos. Habría que ver cuáles son los efectos que pueden pasar de aquí en adelante con esta inconsulta decisión tomada por la Asamblea Nacional y ratificada por el señor presidente de la República. Ok, entonces la posición de ustedes está clarísima. La pregunta es, ¿qué va a pasar o qué esperan que pase? Es decir, ¿van a hacer algún tipo de acercamiento con el gobierno para dialogar, a ver algún mecanismo intermedio o en fin, o que se saque este articulado o no? Si no hay ningún acercamiento,
es una norma, hay una ley y hay que cumplirla. ¿Qué harían entonces? Bueno, nosotros hemos procurado un acercamiento con el señor presidente para ver precisamente buscar qué se puede hacer con esta situación. No obstante, estamos trabajando en una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros Ok. consideramos que hay argumentos más que claros para declarar una inconstitucionalidad, por lo menos en la transitoria 11ª, que es la que nos afecta, y lo vamos a presentar en los próximos días porque no podemos quedarnos así. El sector tiene que ser defendido, tiene que ser escuchado y respetado, y eso es lo que estamos planteando precisamente a través de la acción, y seguiremos buscando más acciones que sean pertinentes para frenar esta posibilidad de la conversión obligatoria de las cooperativas de ahorro y crédito en bancos. Usted decía en una entrevista que esta decisión vulnera el derecho a la autodeterminación de los socios. Los socios quieren mantenerse con un esquema, por eso eligieron la cooperativa, no la otra. Entonces, efectivamente, hay una obligación realmente molesta, por decirlo menos. En efecto, eso es justamente una de las primeras inconstitucionalidades que se Es presenta. parte de la La, libertad de uno, pues. la Constitución garantiza la autodeterminación. ¿Cómo es que ahora, después de haber Bueno, sido tantos años cooperativista, yo tengo que hacerme banquero? claro. ¿Sí? Entonces, no puede ser, como digo, si dicen que falta controles, regulen de otra manera, dispóngale a la Junta Financiera que regule de otra manera, que dispóngale a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que controle como dicen que se debe controlar, porque lamentablemente es lo más fácil quizás. Convirtamos esto, o sea, qué intereses hay atrás también de esta situación, ¿no es cierto? Porque se incluye un artículo de la noche a la mañana, no estaba en el original del proyecto, no estaba en el informe para primer debate y aparece el sábado en la Claro. mañana y el domingo ya lo tratan entre gallos y medianoche a las 7 de la mañana y en 48 horas está aprobado, ya es ley de la República, sin haber consensuado con nadie, sin haber consultado a nadie y a la final cientos de miles de asociados de las cooperativas ahora tienen que hacerse mini banqueros con otra visión totalmente distinta y quizás veamos si es que más adelante se respeta siquiera esa propiedad colectiva que se tiene con los certificados de aportación o simplemente se convierten en sociedades cooptadas por el capital y donde los socios de las cooperativas ya ni siquiera tengan la posibilidad de emitir una opinión o lo que es peor, ni siquiera tener los servicios financieros que proveen las cooperativas en algunos lugares donde ni siquiera llega la banca pública. Claro. Ahora, ¿esto es un invento del Ecuador? ¿Hay algún país referente que haya tenido esta medida y sea, pues, sea posible evaluar los resultados de una decisión de esa naturaleza? Hace más o menos 20 años se intentó hacer en España y fracasó, lo mismo en México, hace más o menos el mismo tiempo, 15, 18 años, fracasó porque precisamente no hay forma. Aquí, Mm, constitucionalmente, la única forma es liquidar la cooperativa y hacer un nuevo banco, no este proceso de transformación, por todo lo que significa, primero, los derechos de los asociados con sus certificados de aportación, ujú. por lo que significa el proceso de asociatividad de la cooperativa, el ser dueño, un número representativo de personas y por otro lado, en cambio, ser sociedad de capitales donde el mayor accionista puede ser el que defina los destinos de la institución y se destruye el proceso de construcción colectiva de la institución para tomar decisiones en favor de los asociados y de la comunidad. Bien, el tema, por hoy debemos concluir la entrevista. Sin embargo, reflexionar en el sentido de que una decisión de esta naturaleza, que tiene un impacto tan importante en las cooperativas, en el sistema de ahorro de gente, pues, de todo estrato, pero sobre todo humilde, realmente llama la atención. Yo creería que incluso se podría decir que es un gesto un tanto autoritario, ¿no? Porque lo ideal hubiese sido tener algún tipo de acercamiento, buscar alguna alternativa, no lanzarlo a ver qué pasa y luego vienen todos estos problemas, ¿no? Yo también confío que la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre este tema y en otros también. O sea, la Corte se va a transformar en una suerte de guía para el gobierno porque está cometiendo tropiezos tras tropiezos. Concluimos con eso, Edgar. Sí, muchas gracias, Andrés. Lamentablemente en nuestro caso así es y esperamos también que la Corte actúe
a la altura de las circunstancias y poder darle la tranquilidad al sector cooperativo financiero y a sus asociados de que podemos seguir siendo cooperativistas. Muchas gracias, Andrés. A usted, Edgar Peña Herrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito de nuestro programa. Que tenga una buena tarde. Gracias, buenas tardes. 17:35, amigas, amigos, vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos. Bien, 18:14, estamos ya listos, efectivamente. Entonces, por favor, que pase nuestra invitada, ahí la ven en pantalla, se trata de Caterine Herrera, ella es consultora política en seguridad pública y del Estado. ¿Por qué la hemos invitado? Bueno, queremos entender, porque este episodio tan sin duda importante para el país, la detención, la recaptura de alias Fito, ha tenido cola, porque después de ocurrido el episodio, alias Fito habló de una videollamada con nada más y nada menos que el ministro. Y como no se había mencionado ese tema, nos quedamos allí, pero resulta que ha reconocido el ministro del Interior que sí se reunió con alias Fito a través de una videollamada. Entonces, a mí me gustaría entender, a propósito de nuestra invitada que debe tener mayor información sobre estos temas, ¿es común que haya esta suerte de acercamiento para una negociación, aunque el ministro dice que no ha negociado nada, pero que tal vez este acercamiento ayudó para dar con la ubicación de la vivienda? Es decir, que fue una estrategia para ir cerrando el círculo y finalmente atrapar a Fito. ¿Cómo analiza el episodio, Caterine? Bienvenida. Hola Andrés, muy buenas noches a toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el hecho de que haya existido un acercamiento, en este caso una videollamada, pues hay dos líneas, perdón, hay dos líneas para observarlo. Por un lado, hay que separar totalmente del trabajo exhaustivo, eficiente y eficaz que ha hecho los subsistemas de inteligencia, tanto policial y militar. Ujú. Quien hizo el acercamiento fue justamente un actor político quien hizo esta videollamada. Y esto no significa que tuvo algo que ver con el trabajo operativo u operacional que hayan hecho las entidades de fuerza pública. Mientras ese accionar del actor político no vaya en contra o no afecte el accionar de la fuerza pública, pues estamos marcando líneas totalmente por separado. Lamentablemente, cuando tendemos a hacer una victoria más simbólica, más política, y no reconocemos el trabajo de la fuerza pública, de todo lo que ha implicado, por ejemplo, temas de investigación que a veces puede tomarse 7 meses, incluso más, el tema de inteligencia, contrainteligencia que se ha realizado, pues tiende a concentrarse meramente en acciones de legitimización política y subestimar o minimizar las acciones que ha hecho la fuerza pública. Ahora, el tener un acercamiento con un actor criminal, pues no es algo nuevo, se lo ha realizado en distintos países, México, Colombia, incluso en el mismo Salvador. Sin embargo, la evidencia te demuestra, y sobre todo la parte de teoría, la evidencia práctica en sí, en casos como de los países que menciono, y es que si el Estado no es lo suficientemente fuerte, sólido, transparente, con la moral muy alta en el sentido de que sean unas instituciones que puedan responder a las necesidades que tiene la ciudadanía, que sean difícil de infiltrarse o penetrar dentro de sus instituciones, dentro de las entidades. Mientras el Estado no sea lo suficientemente fuerte, pues eso tiende a debilitar y asumir que este actor criminal tiene un índice y ya no se trata únicamente como una amenaza, sino más bien llega a ser considerado como un actor geopolítico criminal que tiende a también a poner las reglas del juego y sobre todo a subestimar las capacidades del propio Estado. Ok, ahora, la pregunta, ¿debió el ministro
darnos esa información de inmediato, porque finalmente él sale a corroborar la teoría de Fito. Fue Fito el que dijo, yo tuve una llamada con el ministro, que no sé qué, ¿y cómo? Será verdad, de inmediato, pero y de ahí fue que el ministro finalmente reconoce y ratifica que eso es verdad. Pero no sé, ¿no te queda la sensación de que si no nos dijo eso, quién sabe qué cantidad de otras cosas? Entonces, a lo que voy, ¿era mejor haberlo dicho desde el inicio o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí es la comunicación. Mm, Creemos, más bien considero que sigue existiendo una falencia en no tener una sola vocería, vocería. una voz específica fuerte en temas de seguridad y defensa, que es Ujú. uno de los ejes que más necesita el Estado ecuatoriano y que se tiene en diferentes versiones. En este sentido, el tema de una negociación en sí, de un actor criminal, también depende incluso para sacar más información, para descuidar al Claro. enemigo, al objetivo que se quiere detener, Ujú, recapturar, ujú, etcétera. ujú. El problema fue que existió distintos discursos, distintas comunicaciones, que eso confundió no únicamente a la ciudadanía, sino también fue instrumento para la oposición en sí, para que analicemos y reflexionemos en el sentido de realmente fue un trabajo de las instituciones de la fuerza pública o más bien fue un acuerdo preentendido, prenegociado entre la burocracia pública y también este actor criminal. Entonces, el hecho que no haya mencionado en el proceso, el que no haya mencionado que incluso se utilizó esta videollamada como una forma para extraer información, dio paso para que no se legitimice y se haga de menos, por así mencionar, el trabajo de la fuerza pública. Más bien fue un error más a nivel político Mm. que también perjudicó el resultado de la fuerza militar. Otro elemento que sale de las declaraciones del ministro Reinberg, él dijo que meses previos a la captura de alias Fito hubo varios intentos del narcotraficante a través de terceras personas para hablar con el gobierno. Ahora, si ellos tuvieron contacto con varias personas cercanas a Fito, caramba, ¿no sería ahí más fácil poder saber dónde estás? Es decir, si alguien viene y me dice, oye, Fito quiere hablar contigo, oye, ¿tú quién eres? Yo lo investigo a esa persona, me explico. Es decir, eso ayuda a atar cabos, dónde estará, cómo se esconde. Es decir, ayuda a cerrar el cerco, ¿no? Totalmente. A veces dentro de la dinámica de hacer este perfil y de hacer este cercamiento a estos actores criminales, pecamos de que toda la información o el contacto tiene que ser frontal, tiene que ser de una manera táctica, directa, etcétera, y no nos damos cuenta pues que estos actores criminales ya no, insisto, ya no únicamente representan una amenaza de que te generan economías criminales, sino que este actor, como alias Fito, pues ya es un actor geopolítico criminal porque ha logrado corromper el Estado, tiene diferentes aliados. Ya el Estado con él marcó un antes y un después, porque él es el claro ejemplo en donde el Estado ya no es contratado para que incremente su dinámica delictiva, sino que el Estado ya es funcional para que él pueda continuar con su monopolio ilegítimo de la fuerza y pueda ejercer una legitimidad. Entonces, en ese sentido, si es que no analizamos el alcance y el nivel de peligrosidad y de impacto que tiene dentro de la gobernanza y en ámbitos de seguridad e inteligencia, era mucho más fácil justamente hacerlo por otros actores, cuestionar, sacar información por piezas claves, por así mencionarlo, que en lugar de tomarlo inmediatamente, ¿no? Quizás fue un error primerizo o que más bien se lo quería catapultar como una estrategia comunicacional, etcétera, pero a la larga esto también va a afectar. Lo que a mí más me preocupa es que el hecho de que no se haya avisado realmente o de manera completa cómo fue el proceso de recaptura de Fito, pues tiende a deslegitimar las instancias y el trabajo arduo que ha hecho los subsistemas de inteligencia de policía y Fuerzas Armadas. O sea, no podemos mezclar tanto el ámbito político y dejar de lado lo que ha hecho la parte operativa, que gracias a ellos pues tenemos ese resultado. Claro. Ahora,
también dijo el ministro que las personas que se acercaron a él, que le dijeron que Fito quería hablar, le dijeron que tenía miedo por su vida, que Fito temía por su vida y que él quería negociar con el tema de sus bienes, con el tema de la familia, qué sé yo. Y que la respuesta del ministro fue: hablemos claro, nosotros no vamos a negociar, eso ténganlo claro que no va a suceder. Entonces, si él tuvo esa posición tan radical de no negociar nada, ¿qué sentido tendría el interés de él insistir? O sea, porque finalmente él se presenta en la videollamada sabiendo que la posición del ministro, según dice él, era de no negociar nada. Entonces, no sé qué sentido tenía. Sí, deja muchas dudas, tal vez inexperiencia en la parte de seguridad estratégica, ¿no? No es lo Ujú. mismo tener un tema de seguridad operativa Ya. o de autoprotección, autodefensa, etcétera, pero en la parte de seguridad estratégica tú tienes que entender que hay ciertos indicadores de qué debes hacer, qué no debes hacer, y no únicamente para el actor político o el gobierno que esté en turno, sino sobre todo incluso para que no caigan los resultados y todo el trabajo que ha hecho las instituciones de tanto tácticas y también de los subsistemas de inteligencia. Ujú. Ahora hay que entender otra cosa, fueron como 20 minutos en donde, corrígeme por favor Andrés, el tiempo de la llamada, en Sí. donde es un tiempo amplio en donde se podía identificar incluso la ubicación, quiénes más estaban, etcétera. Y que claro, o sea, esto te da a entender de que hoy por hoy Ecuador tiene actores criminales que ya se sienten con la potestad de poder hablar con una autoridad de Estado, y que la misma autoridad le está dando esa legitimidad para poner Ujú. incluso una conversación en igualdad de condiciones. Y eso hay que Claro. tener mucho cuidado, porque actualmente estamos en un conflicto armado interno. Se ha mencionado muchísimo la guerra contra estos actores delictivos, y que se haga estas acciones incluso van en contra de los mismos objetivos del actor político, y que por otra parte también te puede dar represalias o algún tipo de inconveniente, por ejemplo, o malestar con actores de la cooperación internacional o de la comunidad internacional, mejor dicho, como la Unión Ujú. Europea, que ha capacitado y ha dado financiamiento para que los sistemas de inteligencia y tácticos, tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se impulsen. Y en el caso de Estados Unidos, pues uno de los principales socios, en donde ellos tienen un discurso muy claro, ¿no? No Ujú. se puede negociar con terroristas. 50 años atrás, una llamada de 20 minutos era poco, porque la gente hablaba por teléfono. Es decir, era súper normal, no había celulares, tecnología. Entonces, puchica, yo de adolescente podía pasar horas hablando por teléfono, ¿no? Pero horas, literal. Hasta que mi mami salía a decir: ¿hasta qué horas, hijito? Bueno, entonces, pero hoy por hoy con la tecnología, tú mandas un mensaje, conversas 3 momentos y, o sea, no se me ocurre en este instante una conversación de 20 minutos. Realmente ahí tiene que haber habido mucho condumio, creo, que no se sabe y ni se sabrá tal vez, ¿no? Pero efectivamente ese tiempo me parece que resulta importante a considerar. Claro, o sea, y no solo eso, no es únicamente el avance de la tecnología, sino también cómo diferentes líneas de eso ha fortalecido para el eje de inteligencia e investigación de unos estados. Te hablo específicamente del eje de inteligencia artificial, ¿no? Que Ujú. son mecanismos en donde ciertas entidades de estado pues lo utilizan para desarticular, primero tener un contacto con redes criminales, saber sus ubicaciones, saber incluso las alianzas con que tienen, y mucho más fácil pues va a ser para conocer el tema de la ubicación en sí. Ahora lo importante es ver qué viene después de esto. O sea, hubo una declaración que para bien o para mal cayó dentro de una dinámica de distintas confusiones, una comunicación en donde decían una cosa, mencionaban otro, que dio paso a malinterpretaciones. ¿Qué es lo que se debería hacer en esta instancia? En primer lugar, no manejarlo únicamente como una victoria de partido, de política, sino más bien como una victoria institucional que se necesita pues manejar a través de siguientes pasos estratégicos, en el sentido de que, si bien mencionaba que hay tres cosas que negociaba o pedía,
pues fortalecer mucho más en el sentido de que con él se aplique la ley de extensión de dominio, en donde se le quite absolutamente todos los Todos. bienes Ujú, y todo el dinero de este actor delictivo, ujú, que antes de que sea extraditado, él puede entregar información y ujú. servir a la justicia ecuatoriana en el sentido de que te dé nombres de cómo logró Claro. esa captura dentro del sistema penitenciario, que te indique cómo fue el modus operandi para que él pueda marcar ese inicio de captación dentro de diferentes entidades y poderes del Estado, cómo era la relación con el sector privado. Y claro, él es pieza clave para indicar cómo actores criminales transnacionales utilizan y contratan a nuestras estructuras criminales locales para exportar distintos objetos del crimen Claro. organizado. Y otra cosa relevante es que él justamente indique cómo es que logró ser un antes y un después del sistema de rehabilitación social, porque no es únicamente la fuga, sino cómo él dentro de las cárceles podía operar no solo a nivel del sistema penitenciario, porque tenía el control de distintas cárceles, Claro. sino también fuera de él, porque Mm, vemos que hoy por hoy aún el Estado ecuatoriano no tiene el control. Entonces, y por mm. último, está el tema de que ahora sí es necesario, o sea, no es opcional, Andrés, ahora sí es necesario que cuenten a detalle cómo fue ese proceso de recaptura, desde qué tiempo, la dinámica, cuáles fueron una línea de tiempo y Claro. los actores de cómo contribuyeron para esta captura de este líder criminal y que obviamente se visibilice el trabajo realizado por las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro, una suerte de colaboración eficaz, ¿no? Sin duda sería importante obtener todos esos datos que tú has mencionado. Ahora, trascendió a través de ciertas informaciones desde Colombia sobre la visita del presidente Petro al Ecuador, que supuestamente habría tenido algún tipo de contacto porque después de la posesión del presidente Noboa, él pasó en Manta, encerrado, no se sabe exactamente haciendo qué. Cancillería colombiana ha desmentido esa versión. Dice que no se ha reunido con nadie, que efectivamente pasó, no sé si dice Manta y Esmeraldas, pero lo cierto es que estuvo en Manta. Ahora, ¿qué pasó allí? Eso es un misterio también, ¿no? Pero es curioso que un presidente visite un país por un hecho puntual y luego todo el fin de semana, 2 días encerrados en una vivienda. ¿Qué reflexión te provoca? Andrés, yo creo que Ecuador ya no estamos en el escenario de seguir con especulaciones, a menos que no tengamos información de primera mano real, certera, de realmente si hay algún tipo de conexión o que sucedió algo o que pasó algo, pues no podemos dar declaraciones o incluso insinuaciones de algo que no tenemos información o pruebas firmes. Al contrario, incluso eso sumaría más a las distintas acciones o comentarios o pronunciamientos que ha hecho el Estado ecuatoriano con diferentes actores criminales, con estas alianzas o como respuestas que al final del día nunca se han llegado a hacer o nunca se han llegado a probar. En este sentido, creo que hay que concentrarse en primer lugar de cómo fue la recaptura de alias Fito de principio a fin y en segundo lugar, pues de una forma diplomática. Yo creo que aquí se debería aplicar la diplomacia de la seguridad más que una diplomacia política, en el sentido de que la diplomacia de la seguridad significa cómo ese país es tan relevante para que tú puedas tener una agenda contra actores delictivos. Y no nos olvidamos, por ejemplo, que Colombia lo necesitamos porque parte de los disidentes de la FARC ya están operando dentro de territorio ecuatoriano. Si nosotros no realizamos un intercambio de información, cooperación eficaz, inteligencia binacional, pero de manera inmediata, lo único que vamos a tener es retrocesos en acciones en donde ya se ha realizado. O sea, el tema es que ya lo tenemos Fito recapturado. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado para que él pueda mencionar todas las actividades criminales, que dé nombres, que ayude a esa información que Fito dé, va a ayudar a reconfigurar Mm. el mapa criminal y que incluso servirá para tener estrategias en seguridad y defensa? Coincido contigo en lo importante de hablar sobre hechos más que de supuestos. Sin embargo, como periodista no puedo dejar de preguntarme, porque es curioso que un presidente venga formalmente a visitar un país y no haya información de 2 días en una casa.
por allí. ¿Qué mismo hizo? ¿Qué actividades realizó? Porque, y con dineros de quién se pregunta también en Colombia. Finalmente tiene que dar cuentas, ¿no? No es una persona que vino de vacaciones. Así que por ese lado me parece que una autoridad tiene que transparentar su agenda. No es que resulta misteriosa esos 2 días y nadie sabe qué ocurrió. Podría decir, ¿sabe qué? Mi amigo X me invitó, pasé Totalmente. lindo, comí ceviche, vi películas, o por ahí hubo una farrita, cualquier cosa, pero que nos diga algo. Pero lo cierto es que ni en Colombia ni aquí se sabe con certeza qué pasó en esos 2 días que el presidente Petro estuvo en Manta. Catherine, no Andrés, sé, sí. ahí más bien tienes razón en ese sentido, pero hay formas de hacerlo. A lo que yo me refiero es que em, la forma dice muchísimo de cómo el Estado está asumiendo esta problemática o la quiere asumir en sí. Entonces, Ujú. a través de Cancillería, indicando que hay indicios, que hay sospechas, solicitan por favor que se entregue información del tiempo y el momento que ha estado ahí. Y además, dentro de la visita de un mandatario internacional, siempre va a estar acompañado de inteligencia, ya Así sea es, policial o militar de seguridad. Entonces, así esa es. información también ya la va a tener el Estado ecuatoriano. Lo que más bien sería es coordinar de manera binacional para justamente, incluso a través de notas verbales, esclarecer qué hizo Ujú. de estos 2 días en Manta, incluso por un tema de responsabilidad con la soberanía y sobre todo con seguridad nacional del Por Estado ecuatoriano. supuesto. Por supuesto, ahí sí coincidimos 100%, realmente importante reflexión. Bien, Catherine, quiero agradecerte por haber estado aquí en el programa, sin duda importantes reflexiones e información sobre cómo se manejan estos temas tan delicados e importantes, en este caso para el país. Catherine Herrera, consultora política en seguridad pública y del Estado. Que tengan una buena noche. Gracias, Andrés, y a toda la audiencia. Muy buenas noches. Igualmente. Diecisiete treinta y cinco. De inmediato estamos ya listos con nuestros siguientes invitados, así es que por favor que pasen al estudio principal. Vamos a hablar, insisto, con esta idea, ¿no? La semana anterior y la anterior también hemos estado analizando algunos de los aspectos de las últimas leyes aprobadas. Algunas de ellas se han incluido artículos de última hora que no tuvieron debate, que fueron de un momento a otro y que ha provocado alerta, preocupación, porque tiene impacto, estos artículos de última hora, resulta que tiene impacto en 20 otros cuerpos de leyes. O sea, es una cosa increíble, porque normalmente cuando se plantea una norma, tiene que haber unidad de materia, y de eso lo vamos a conversar evidentemente con nuestros invitados, y que parecería no se ha respetado aquello, y entonces se incorpora una serie de cosas en una ley de inteligencia, ponen cosas que no parecerían tener sentido, en fin. Ahora, esta se trata de una propuesta de ley sobre áreas protegidas. Y la suspicacia surge ante la posibilidad de que se produzca una suerte de privatización encubierta. Es una de las expresiones que he leído, ¿no? Así es que hemos invitado a Darío Domínguez, el activista político, ex gobernador de Sucumbíos y asambleísta por qué partido, Darío. Bueno, muy buenas tardes con todos. Todavía no hemos tenido el gusto de estar en la asamblea, fui candidato. Sin embargo, considero de que hicimos un excelente papel y estamos haciendo aportes al contexto nacional. Perfecto. Y Pedro Bermeo, vocero del colectivo Ollas Unidos. A los dos, gracias por estar aquí. Darío, que quería empezar con usted porque la comunicación que nos llegó, usted se muestra a favor de esta iniciativa, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. ¿Podría desarrollar la idea, por favor? Totalmente de acuerdo. Precisamente este problema de las áreas protegidas no es un tema nuevo. Si bien es cierto, podría pensarse o intuirse de que se está buscando una privatización, que es básicamente el principal argumento de quienes de una u otra manera están en contra. Pero más allá de eso, nosotros que vivimos en territorio y en la Amazonía hemos podido evidenciar cómo las áreas protegidas ya están siendo utilizadas, están siendo intervenidas, pero sin ningún control. Están siendo intervenidas a través del crimen organizado que se encuentra realizando minería ilegal, se encuentran haciendo tal ilegal,
ya nos están destrozando la Amazonía sin poderle pasar la factura a absolutamente nadie porque lo están haciendo de forma ilegal. Pienso que esta propuesta, más allá de que haya nacido del Ejecutivo, creo que tiene un espíritu muy interesante, como el tema de la vigilancia que va a haber en estos lugares, que van a ser autosustentables, tomando en cuenta de que el país no tiene recursos y que obviamente de una u otra manera hay que generar una posibilidad para que económicamente estos lugares puedan ser protegidos y atendidos de la forma que se requiere. Me parece que ese es el fondo interesante. Pero ahí hay que hacer algunos aportes interesantes, pero ahí viene ya el complemento del poder legislativo, quien a través de los asambleístas tienen que pulir. Creo que la muestra de la presentación del proyecto de ley es la muestra de que existe una voluntad política y de ahí hay que partir para complementar esa voluntad y obviamente generar elementos y condiciones que garantice que los lugares de afectación, las comunidades, sean los principales beneficiarios. Por eso nosotros habíamos iniciado una campaña en medios de comunicación indicando que no se trata solo de poner en el enunciado de la ley de que se les va a beneficiar, sino más bien hay que hacerles partícipes a las comunidades de territorio para que ellos sean más o menos lo que pasa en Galápagos, ¿no? Ok, ahora Pedro, en esta iniciativa se propone la creación del denominado Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, y en términos generales parecería que tiene buenas ideas. Sin embargo, justamente lo que decía hace un momento, se incorporó de última hora dos palabras que han generado suspicacia o preocupación, que tiene que ver con la denominación de que este sistema sea una empresa pública. Esto, ¿de qué manera podría impactar o por qué podría ser peligroso, digamos, para el objetivo de las áreas protegidas? Bienvenido. Hola Andrés, un saludo. Darío, muchísimas gracias por permitirnos participar en este espacio. A ver, yo creo que es importante analizar esta ley desde dos puntos, ¿no? Primero la forma y luego el fondo, porque en ambos hay irregularidades. Primero, la forma que mencionabas antes, Andrés, declarando a esta ley como económico urgente, ¿no es cierto? Y haciendo un trámite abreviado de la ley, es distorsionar totalmente el proceso constitucional de debate, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional. Es a través de este mecanismo que, como su nombre lo dice, económico urgente, se buscan aprobar cuestiones vinculadas con lo fiscal en el país. Y ahora se está tratando una cuestión que está vinculada con áreas protegidas, ¿no? Con la biodiversidad del país, con el territorio que está sobrepuesto con pueblos y nacionalidades. Alrededor de 2 millones de hectáreas está sobrepuesto con territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales. Entonces, es importantísimo, ¿no es cierto?, que haya un debate público, que haya una consulta prelegislativa. Ese es un procedimiento que está establecido en la ley, que está establecido en los dictámenes de la Corte Constitucional, que está establecido en la OIT. Y todo este proceso se está violentando flagrantemente precisamente con este tratamiento de la ley irregular a través de considerarlo económico urgente. Esto solamente es posible que se lleve a cabo porque justamente el gobierno controla la Asamblea Nacional. No existe un ente como el CAL, por ejemplo, que pueda verificar qué es lo que está pasando con estas leyes y si cumplen o no cumplen con lo que dice la Constitución. Y eso en cuanto a la forma. Ajá. Ajá. Y sobre el fondo creo que también es fundamental hablar de esta propuesta de ley, porque básicamente lo que hace el artículo 5, como tú has mencionado, ¿no es cierto?, se crea esta entidad, esta empresa pública, y esta empresa pública lo que puede hacer es fideicomisos, contratos con empresas nacionales e internacionales para que hagan el manejo de las áreas protegidas. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana una empresa vinculada, no sé, con el área del turismo masivo, por ejemplo, yo te puedo dar certeza de cómo funciona esto, por ejemplo, en África, en varios lugares como los safaris, ¿no? En donde hay este turismo masivo de lujo, que incluso se construyen aeropuertos dentro de las áreas protegidas, se convierte el área protegida en una especie de parque de diversiones.
Eso es lo que precisamente quieren hacer aquí, en las áreas protegidas, en el país que reconoció por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza, precisamente por ese valor intrínseco que tiene la biodiversidad, que tiene la vida, que tienen los animales y que se estaría violando en esta pero ley. Pedro, ¿no se podría también argumentar que esto podría beneficiar a las comunidades en términos de que ellos se apropien también de proyectos turísticos y puedan tener un ingreso que vaya que lo necesitan? Bueno, eso creo que es fundamental. Nosotros siempre hemos promovido el turismo comunitario, pero de ninguna manera es lo que se está hablando en esta ley. De hecho, si es así, ¿por qué no se hace la consulta prelegislativa? ¿Por qué no se hace la consulta previa libre e informada? No, es justamente los derechos más vulnerados sistemáticamente por este y los últimos gobiernos neoliberales. ¿De qué derechos nos estamos hablando? ¿No? Ni siquiera se respeta la consulta popular por el Yasuní, se nos habla de proteger los derechos de la naturaleza. No, creo que es fundamental entender, digamos, el doble discurso de este gobierno. El gobierno tiene intereses económicos para justificar esta idea de supuestamente proteger las áreas protegidas. Bien, entonces, en esa línea, para contrastar, Darío, se ha mencionado dos aspectos. El tema de forma, que me parece fundamental, porque la asamblea es el lugar idóneo para parlamentar, para debatir, para cruzar ideas, para encontrar consensos. Si eso no se logra, pues vaya, estamos ante una actitud un tanto autoritaria, ¿no? La mayoría, los votos mandan y no hay mayor posibilidad de intercambiar ideas. Eso me parece sin duda que tiene una relevancia, ¿no? Y luego está el tema de fondo, que básicamente no beneficiaría adecuadamente a las comunidades, que sería lo ideal, sino que hay la posibilidad real de que se transforme en una suerte de negocio privado para el turismo, pero en detrimento de la naturaleza. ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que viéndole la forma, más bien ahí discrepo un poco porque sí existe el debate. Muestra de aquello es que este proyecto, sin embargo, al haberse incorporado como económico urgente, no salta las formalidades. Por ejemplo, pasar a la comisión, donde precisamente ahí se puede intervenir, se puede generar aportes. Después de eso ir al pleno, donde también existe la posibilidad de los asambleístas, que son los legítimos representantes de la sociedad, obviamente a través del voto, y tienen toda la legitimidad para poder estar en ese espacio en representación de la ciudadanía. Creo que la forma está, más allá de que se puede determinar de que podía haberse presentado como un proyecto simple, pero yo creo que el país en su conjunto ya no tiene tiempo. De hecho, estamos en un retroceso ante la ola de delincuencia, ante el conflicto interno armado que estamos viviendo, no estamos en una realidad normal, y pienso que el espíritu fundamental de la ley también es darle un duro golpe al músculo financiero de estas organizaciones delictivas que se encuentran en este preciso momento, ya se encuentran en las reservas extrayendo los minerales de todos los ecuatorianos en este preciso momento. Y si lo hacemos en un proceso de ley normal, pasará un año o dos, generaremos el debate, lo que había comentado el compañero Pedro, y a la larga esto se enfrascará como todo y no podremos tener una solución en el corto plazo. Pero Darío, Entonces, yo creo que es justificado el uso del proyecto de forma urgente. Explíqueme algo, Darío, pero ¿cómo... la implementación de esta norma, ¿cómo evitaría o eliminaría la minería ilegal, por ejemplo? A ver, la norma, lo que estamos nosotros de acuerdo es que abre la posibilidad para la inversión internacional, para la obtención y la intervención en estos lugares protegidos, que precisamente son donde se meten estos grupos organizados a hacer minería ilegal. Entonces podría obtenerse ya una concesión legal, obviamente a través de un financiamiento. Lo que nosotros estamos diciendo es que no estamos de acuerdo en que se les diga que se les va a beneficiar a las comunidades, pero no haciéndoles partícipes de esa explotación. Por eso yo hacía a la introducción un pequeño ejemplo, que en Galápagos, por más multinacional que vaya a hacer una inversión, no puede hacerlo si es que no se asocia con un galapagueño, y ahí recién puede cumplir uno de los requisitos para poder intervenir en Galápagos. Acá estamos planteando que para ingresar a estos lugares tengan la obligación, no ni siquiera la necesidad, sino la obligación de asociarse con las comunidades, para ahí sí poder ingresar un capital y poder hacer una inversión. Porque las comunidades son los dueños y custodios de esos territorios, y quién más que ellos al momento de ser parte de este proceso nuevo de implementación, que cuiden su lugar, porque al final del día termina siendo su casa, y obviamente con un músculo financiero importante que va a ser una conservación económica, que va a ser un cuidado del medio ambiente. Y a esto podemos incluso, si es que existiera cualquier daño al medio ambiente,
poderle pasar la factura porque va a haber una empresa legalmente constituida que tiene una concesión a quien le podemos hacer responsable. En la actualidad, en estos lugares se está haciendo la explotación de forma ilegal y no tenemos a quien pasarle la factura por la remediación. Y la Amazonía se está destrozando, de hecho, mi estimado Andrés. Yo te invitara a que tú vengas a Sucumbíos en Lumbaki. Tú, a la luz del día, vas a ver que al frente un río cristalino y a un costado un río totalmente contaminado a través de la minería ilegal. Eso está pasando, no es algo que podría pasar, ya lo estamos viviendo. Ok, entonces Pedro, lo que se dice es que es la oportunidad para que lleguen capitales internacionales y que haya una suerte de proyectos de conservación, pero con actividades productivas sostenibles, es decir, que hay una combinación. ¿Tú ves que eso es incompatible? A ver, yo primero quisiera responder a lo que dice Darío, porque me parece sumamente grave, ¿no es cierto? Yo le pregunto a Darío, ¿en qué parte de la ley y de la Constitución se prohíbe que las Fuerzas Armadas y la policía controlen la minería ilegal? La minería es ilegal y precisamente porque es ilegal debería ser controlada por las fuerzas del orden. Eso no sucede, y eso no sucede porque están corruptas, porque hay todo un sistema corrupto, y lo que estamos haciendo ahora es meter a esa misma policía, a esos mismos militares que están contaminados con justamente actividades ilícitas a las áreas protegidas. ¿De qué manera se va a solucionar meter a estas personas cuando ya tienen la facultad de controlar justamente la minería ilegal, ya tienen la facultad de controlar el narcotráfico? ¿Por qué no lo están haciendo? Esa es la pregunta. Claro. No cambia en eso en cuanto a la ley. Podrían hacerlo sin la ley. Me gustaría responder, mi estimado Andrés. Verá, precisamente el problema resulta que ha habido la recuperación de estos espacios a través de la fuerza pública. De hecho, lo que pasó en Orellana, pero más allá del problema existe una realidad que es latente, que este es un problema ya no solo de la cacería del gato y el ratón, que hoy van y en 3 meses regresan estos grupos a esos lugares. ¿Por qué razón? Porque se ha convertido en un problema socioeconómico que las mismas comunidades, ante la falta de presencia del Estado en inversión del trabajo, de salud, de educación, han visto en estos grupos irregulares que generan economía en ese sector una salvación, una especie de salvavidas, y ellos mismos se han encargado en ser parte de ese sistema porque no tienen otra alternativa. Pero si ahora a través de esta ley generamos otra alternativa de desarrollo que les permita tener oportunidades laborales, que les permita tener ingresos y que les permita suplir la presencia del Estado, vamos a solucionar el problema que es de raíz, que ya no es solo el problema de la recuperación de los espacios, porque Pedro, claro, habla de que tiene que intervenir Fuerzas Armadas y policías, y de hecho lo han hecho, pero el problema radica en que precisamente intervienen, recuperan ese lugar, y obviamente las Fuerzas Armadas tienen que recorrer a otros puntos del país, y de aquí en 2 o 3 meses las mismas comunidades los están llamando, porque obviamente ya no van a tener trabajo, ya no tienen oportunidades, ya no hay una economía que circula en ese entorno. Entonces el problema radicaba ahí, y yo creo que este proyecto de ley, si bien es cierto, puede tener desperfectos, que ese es el rol de los legisladores para irlo ajustando, pero yo creo que esta es una de las oportunidades que tenemos para resolver este problema, el problema de raíz, no el problema apache que siempre había existido. Pedro, no sé si quieras comentar algo, pero además mencionar, si esta normativa se mantiene tal cual y finalmente se aprueba, ¿cuál sería la alternativa? Porque en los otros casos que hemos tratado aquí ya se están presentando acciones de protección frente a la Corte Constitucional porque consideran que hay artículos que son inconstitucionales. ¿Ustedes irían por el mismo camino? Sí, definitivamente, esta es una ley que si es aprobada por la Asamblea Nacional y por el presidente, va a ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Como he dicho, viola flagrantemente, no solamente, digamos, ya la cuestión de la forma es evidente que viola al no hacer consulta prelegislativa. Eso es inconstitucional, eso, como le digo, viola incluso estándares internacionales de derechos humanos, de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, como el acuerdo con la OIT, y por lo tanto, digamos, no tiene ningún sentido. Yo creo que es importantísimo decir que, a ver, lo que pasa con las áreas protegidas y por qué hay minería ilegal, por qué hay narcotráfico, es porque ha habido un desmantelamiento del Estado brutal. Por ejemplo, en cuanto al mate, se ha desfinanciado en un 60% su presupuesto en los últimos gobiernos neoliberales. Se ha despedido masivamente a guardaparques. Evidentemente no hay quien cuide las áreas protegidas y por eso es que entra el crimen organizado. No sirve de nada meter a la policía, meter a los militares para que supuestamente controlen cuando ellos mismos son quienes negocian la corrupción. Por ejemplo, la madera ilegal en el Yasuní justamente sale con el beneplácito de los militares. ¿De qué estamos hablando? Lo único que estamos haciendo ahora es permitiendo mercantilizar a la naturaleza.
Esto es importante entender. La naturaleza son un sector estratégico porque nos brinda una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Es la naturaleza la que nos permite respirar el aire, ¿no es cierto? Es la que nos permite tener agua, la que nos permite tener alimentos, esa biodiversidad y esa medicina, todas esas plantas medicinales que hay en la Amazonía. Para que tenga una idea, la gran mayoría de medicinas que se utiliza en la farmacéutica actualmente viene justamente de la Amazonía. Esa medicina ahora va a ser privatizada. Esas plantas, ¿no es cierto? En el momento en que se permite que se privatice un área protegida, lo que se está permitiendo, ¿no es cierto?, es que entren estas empresas multinacionales a privatizar esos genomas, a hacer biopiratería, a patentar la vida que nos pertenece a todos los ecuatorianos y que además en el Ecuador tiene derechos como son los derechos de la naturaleza. Darío, porque llama la atención el hecho de que a última hora le incorporen esa figura de hacer empresa pública este sistema de protección de áreas naturales. ¿A cuenta de qué? Es decir, ¿ahí genera suspicacia o no? Más bien yo creo que todo lo contrario, porque al momento de tener una empresa va a ser la encargada de llevar la administración, el control y el monitoreo de cada una de las áreas, porque en este momento las tenemos en el limbo, ¿no? Cada cual hace su competencia, por ejemplo, en materia de seguridad, Fuerzas Armadas, en materia de control ambiental, el MATE y diferentes instituciones, el Ministerio de Minería, en control de minería, y está todo sin un orden. Yo creo que establecer un esquema primordial para que a través de una empresa pública, que si bien es cierto, hay que ver cuál va a ser la estructura jerárquica de la empresa, pero en términos generales considero que sí es adecuado tener una empresa porque vamos a tener un ente rector en esta materia de las áreas protegidas a quien podamos acudir por información, acudir por trámites, poder generar todos los recursos para que pueda ser sostenible en el tiempo. Lo más importante también de este proyecto de ley es que existe a través de la inversión una normativa específica para que pueda haber vigilancia permanente en esos lugares y eso también sea autosustentable, ¿no? Porque el tema de seguridad es un tema que si desviamos a Policías Armadas y Fuerzas Armadas a reprimir el tema de cuidado de las áreas protegidas, estamos dejando de cuidar las ciudades. Tenemos un déficit de policías, déficit de militares, déficit de armamento, y eso es evidente. Por eso los índices de delincuencia a nivel de país están por las nubes. Entonces creo que existen prioridades, ¿no? Respecto primero cuidar el tema humano de los ciudadanos en las ciudades y también no dejar aislado el tema de la naturaleza. Por eso me parece que es oportuno que eso se genere autosustentablemente, ese tipo de vigilancia. No se está reemplazando la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, no debería hacerlo eso y ahora en este momento ese tipo de gestiones que usted ha mencionado. No, porque básicamente al momento de establecerse como empresa pública, una empresa pública lo que va a hacer es una administración, que nada tiene que ver con un tema de control, que lo que hace es el Ministerio del Ambiente, básicamente se enfoca en el control. Estamos hablando más o menos como una empresa pública de agua potable, que hace la administración del agua potable, ¿no? Una empresa de movilidad, o sea, en otro sentido. Entonces yo sí creo que sí es oportuno poder tener este nivel, porque ahí vamos a poder establecer la administración precisamente para implementar la seguridad adecuada y la vigilancia en las áreas protegidas. Administración para ver cómo se van a distribuir los recursos, ¿no? Listo, Pedro, me imagino que tienes observaciones porque te veía mover la cabeza, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es paradójico que se nos hable, ¿no es cierto?, que una empresa pública ahora, ¿no es cierto?, va a poder hacer contratos para privatizar áreas protegidas, para privatizar la vida, para privatizar el 20% del territorio nacional a manos de industrias multinacionales que van a estar vinculadas no solamente con el turismo, sino con muchas otras áreas, como ya he mencionado, como la biopiratería, que es sumamente grave en el sur global. Y que además es importante decir, Darío, a mí me sorprende que alguien como tú, ¿no es cierto?, que justamente conoce Sucumbíos, que has visto que el impacto de una empresa extractiva, por ejemplo, como Texaco Chevron, que destruyó la Amazonía ecuatoriana, que afectó a más de 30,000 personas, que tiene el índice de cáncer más alto del continente, esta zona. Recordemos además, las empresas extractivas están más de 50 años en Sucumbíos destruyendo la Amazonía ecuatoriana. ¿Y qué queda para Sucumbíos? Sigue siendo una de las provincias que triplica la pobreza multidimensional al resto de provincias. ¿Cómo estamos hablando de que una empresa, si no podemos ni siquiera controlar al Estado, que una empresa vamos a poder controlar? Además, una empresa multinacional como Texaco, exactamente como la que contaminó gran parte de la Amazonía Norte. Darío, eso es incuestionable, creería, en cuanto al legado que nos ha dejado la actividad petrolera. Es decir, el nivel de vida de los amazónicos realmente es deplorable en muchas circunstancias.
Totalmente, Andrés, en esa parte estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no radica en la extracción petrolera, el problema radica en la falta de control y en la falta de empatía del Estado al haber sido la Amazonía la que ha proporcionado la mayor cantidad de recursos y esos recursos no han sido en la misma proporción invertidos en el desarrollo de los amazónicos. ¿Y por En qué va a eso sí cambiar estoy eso? en eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero no estamos hablando de que esta ley va a cambiar eso. Esta ley precisamente estamos hablando de que lo que va a hacer es hacer algo por los lugares de las áreas protegidas, que es otro tema totalmente diferente. Mira, y un ejemplo muy puntual, se hablaba de extracción petrolera y de la falta de socialización. En la consulta popular del tema del Yasudí, ¿sabe qué es lo que pasó en los lugares de afectación? Ahí estuvieron totalmente en contra de que se elimine el Yasudí. Los lugares de afectación, las comunidades donde se encuentra en este momento el Yasudí. Si hablamos de socialización de esos lugares, preguntémosles a ellos cómo fue. Resulta que en la consulta popular, ahí sí se demostró de que precisamente esos lugares no querían que se cierre el Yasuní. ¿Por qué? Porque existe una falta de presencia del Estado que ha hecho que estos lugares vean alguna posibilidad económica. Entonces el problema no está en cerrar las posibilidades económicas. Y si tenemos que debatir de cómo cuidar el medio ambiente, cómo mejorarlo, perfecto. Pero para eso podemos crear otro cuerpo normativo que nos permita no cerrar la puerta a una posibilidad de inversión, sino más bien a controlar esa inversión y que esos recursos que se generen sean bien distribuidos entre los principales beneficiarios, que eso es otra cosa, a la cual sí totalmente estoy de acuerdo. Pedro, si les hubieran preguntado a quienes viven en el Yasuní, entonces la posición de ellos hubiese sido otra. A ver, primero, creo que es importante contestar, ya que estamos cambiando un poco el tema, pero decir que, a ver, la consulta popular del Yasuní se dio de un proceso extractivo que no tuvo consulta previa libre e informada. Antes de haber extracción petrolera, señor, debía haberse dado el proceso de consulta previa libre e informada. Ese proceso nunca se dio. Tenemos incluso documentos oficiales del ministerio. No, yo te hablo a la pregunta puntual sobre el tema del Yasuní, ¿cuál fue el resultado? Y no lo digo yo, lo pueden revisar en el CNE los resultados en los lugares de afectación, ¿no? Eso sí, es sumamente claro. Lo que le estoy comentando, Darío, es que ese proceso, para que pueda haber explotación petrolera, tuvo que haber una consulta previa libre e informada, que no se dio en estos territorios. Es ahí cuando debió hacerse la consulta previa libre e informada. La consulta popular es un proceso a nivel nacional, ciudadano, el primero en la historia del Ecuador, de hecho, que nace desde la ciudadanía y que nos bloquearon por 10 años. No, este proceso, como usted bien dice, hay 2 provincias, ¿no es cierto?, en donde votaron mayoritariamente en contra, Sucumbíos y Orellana. Y como usted mismo reconoce, esto se da principalmente por un abandono del Estado, porque justamente quien ha entrado a supuestamente dar derechos ya no es el Estado, sino ha sido precisamente las petroleras, las empresas extractivas. Son ellos quienes han estado ahí negociando, intercambiando el territorio, el agua, por los derechos como el acceso a la educación, el acceso a agua potable, el acceso a una vivienda, el acceso a muchos otros servicios públicos. Es por eso que precisamente genera un proceso de dependencia, ¿no es cierto?, de racismo estructural que termina siendo, ¿no es cierto?, que se siga apoyando a estas empresas que tienen gran influencia en esos territorios. Okay. Pero creo que es importante, solo para terminar, yo le pregunto a Darío, ¿en qué parte de la ley que estamos discutiendo se dice que, por ejemplo, los beneficios económicos de estas empresas van a ser vinculantes, van a ser repartidos con la comunidad? En ninguna parte de la ley se establece eso. Las empresas tienen la oportunidad, como está tal cual redactada la ley del primer informe, del primer debate, es básicamente que las empresas pueden hacer lo que les dé la gana y no tienen que consultarle ni a la comunidad que vive en ese territorio, ni a nadie. Pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana con un territorio como si fueran dueños. Por eso se habla de la privatización. No está hablándose de beneficios, ni siquiera se está tomando en cuenta a los propios GAT, a los gobiernos locales que tienen por el COTAD competencia en los territorios y en la naturaleza. Ni siquiera a ellos se les está tomando en cuenta. Lo que se está buscando es mercantilizar la naturaleza y privatizar áreas protegidas. Darío, yo creo que en esa línea tú también lo mencionas en un comunicado en el sentido de que debería haber mecanismos para que las comunidades tengan beneficios directos. Es decir, estarías reconociendo que efectivamente en este momento la iniciativa no lo contempla. Correcto, totalmente. Por eso te dije que al inicio me parece que el proyecto de la ley es interesante, tiene algunos elementos que hay que fortalecerlos.
Y el elemento fundamental que hay que fortalecer es la distribución de los recursos que se generen. Por eso yo estaba planteando, y el llamado más bien ahora debe ser a los asambleístas, porque si bien es cierto, el gobierno presenta su proyecto de ley, que no es la última palabra, porque por eso existe el Parlamento, ¿no? Que es el encargado en revisar, analizar y meter los insumos. Y por eso yo llamaba y exhortaba a los asambleístas que este es el momento propicio para de que ellos, a través de este proyecto de ley, tengan la posibilidad de generar que los recursos y las utilidades vayan en beneficio de las comunidades. Ahí se complementaría Ya. y sería eficaz este proyecto de ley. Oye, perdona que interrumpa, Darío, es que Pedro tiene un compromiso y quedamos en que a las 6 debía ya despedirlo, así que bueno, me robé 2 minutos. Agradecerte, Pedro, por haber participado aquí. No sé si quieras una idea final y me quedo 2 minutos más con Darío. Muchísimas gracias, Andrés, por este espacio. Muchísimas gracias, Darío, por el debate. Creo que es importantísimo que se dé estos espacios. Yo lo único que diría para finalizar nuevamente es que no se está tomando en cuenta a la ciudadanía, no se está tomando en cuenta a las organizaciones sociales. Como decía, el tratamiento de este proyecto como económico urgente vulnera flagrantemente el derecho a la consulta prelegislativa, a la consulta ambiental, a la consulta previa libre e informada. Y eso va a significar que esta ley tenga que ser declarada inconstitucional en el futuro. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo al aprobar una ley que no pasa por ese procedimiento constitucional. Si creemos en la democracia, si creemos en la institucionalidad, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y eso no está haciendo el gobierno de Daniel Noboa. Muchas gracias. A ti, Pedro, muchas gracias por haber participado. Que tengas una buena tarde. Darío, entonces cerremos con esta última idea que nos menciona Pedro, en el sentido que la preocupación es que no se toma en cuenta a la gente a propósito de todas estas consultas legislativas, la previa informada. Es decir, ese sería también otro de los elementos que habría que considerar, pues, ¿o no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero dicho sea de paso que es ahora, es el momento propicio para que todas las organizaciones que creemos, en mi caso particular, yo he hecho un boletín respecto a que estoy de acuerdo a la ley, pero creo que debe fortalecerse con los elementos que habíamos señalado, porque si no quedaría obviamente en el vacío, en la interpretación, y no sería de forma eficaz el beneficio para las comunidades. Así que hay que implementar, y de hecho yo sigo exhortando a los asambleístas que tienen en este momento un rol histórico, porque tienen la voluntad política, tienen los votos y tienen un proyecto de ley económico urgente que de aprobarse en menos de 30 días estaría ya publicado en el registro oficial y sería de cumplimiento inmediato, para aprovechar ese espacio, aprovechar esa coyuntura y beneficiar a las comunidades que han sido históricamente abandonadas y afectadas por la falta de oportunidades y por la falta de recursos. Tenemos que implementar eso y tener la oportunidad de hacerlo. Mire, y lo más interesante, y por qué destaco que el proyecto de ley llama mucho la atención, porque el tema de la minería y de las áreas protegidas no es un tema nuevo, es un tema que ya viene muchos años atrás. Por En supuesto. la Amazonía nos hemos cansado de debatir el tema y nadie le ha puesto una solución al problema. Todo han sido respuestas parches. Un operativo, resulta, sacan a los Así mineros, es. se incautan las excavadoras, a la vuelta de 3 meses volvemos a ese grupo o otro grupo y nos siguen destruyendo. Nadie ha puesto, como quien dice, el dedo en la llaga. Y ahora, más allá de los ajustes que hay que hacer a la ley, que sí estoy de acuerdo en un 80%, pero el 20% fundamental es el que yo estoy proponiendo que se debe implementar, creo que es oportuno hacer este proyecto de ley porque la Amazonía ya no aguanta más. Nos van a acabar destrozando el pulmón del Ecuador y el pulmón del mundo en el corto tiempo. Ya se han acabado millones de hectáreas de destrozo, los ríos están contaminados a más no poder, y si no le ponemos un freno ahora de forma inmediata, esto va a continuar. Así que eso es lo que rescato de la ley. Pero hay que complementar, y yo agradezco también a Andrés el espacio, porque a través de los medios de comunicación le hacemos entender a los asambleístas que de pronto se encuentran solo en escritorio y que no han recorrido territorio, de que las necesidades de los ciudadanos son muchas y que aquí estamos haciendo una propuesta que es totalmente viable y que sí va a impactar en la economía de la localidad para que sea considerada dentro del proyecto de ley. Muchísimas gracias. Ha sido Darío Domínguez, activista político, ex gobernador de Sucumbíos, dando su opinión, su reflexión sobre esta iniciativa, que evidentemente todavía tiene un trayecto que habrá que trabajar, entrar a primer y segundo debate y a ver cómo queda, ¿no? Pero efectivamente se han presentado ideas concretas y ojalá puedan ser tomadas en cuenta. Gracias por habernos acompañado, Darío. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias y un saludo para ustedes. Igualmente. A ver, entonces que pase por favor nuestro invitado
para hablar del particular. Se trata de Jorge Hidalgo, él es consultor energético y gerente de Green Power International. Nos tenía un poco preocupados, don Jorge, que no nos contestaba, oiga. Tuvimos... Hola Andrés, ¿cómo vamos? Haciendo milagros, realmente estoy en media carretera de un viaje por el oriente, justamente por temas energéticos. Bueno. Así que aquí estamos improvisando, Andrés, pero con mucho gusto, siempre atentos a su amable invitación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo confiaba porque aquí mi productor ya estaba muy preocupado, pero dije, no, pues si él dio la palabra, en fin, hay que confiar. Y bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Bien, Jorge. Básicamente, expliquemos primero por qué si hay buenas lluvias, está lloviendo bastante, resulta que hay problemas con la calidad del agua y eso podría golpear a las centrales hidroeléctricas y por eso, para prevenir eso, pues se detiene la actividad. Esa es la lógica. Bueno, este es un desafío de las hidroeléctricas que cuando hay pocas lluvias no pueden generar la suficiente capacidad que deberían. Y cuando hay exceso de lluvias, el agua en algunas de las hidroeléctricas viene muy, digamos, con mucho sedimento, con piedras, con palos. Entonces, evidentemente, eso hace que la calidad del agua afecte a las turbinas y la recomendación sea cerrarlas y apagarlas. Puedo dar fe, estoy justamente en el suroriente ecuatoriano, que obviamente hay una crecida importante de todos los ríos que hemos visto y evidentemente las autoridades tomaron la decisión de que no puede seguir operando Coca-Cola sin querer, o al menos no de la forma que se espera. Igual me parece que San Bartolo y del Citanizabo. Uh-huh. Se enojó, ahí está. Entonces... Sí, entonces básicamente eso hace que hoy por hoy tengamos desafíos que irónicamente son parecidos a los desafíos de cuando hay falta de agua, cuando hay época muy seca, porque básicamente para eso justamente tiene que actuar la termoelectricidad para que sea el complemento cuando la hidroelectricidad, por alguna razón, ya sea muchas lluvias que generan esta mala calidad del agua o muy pocas lluvias para generar la suficiente cantidad de energía, ahí es cuando las termoeléctricas tienen que dar el respaldo necesario para que se evite estas posibles, digamos, opciones de limitar la entrega de energía al país. Ahora, en esta coyuntura, el SENACE anunció u ordenó a las distribuidoras eléctricas públicas y privadas que activaran los generadores de electricidad de emergencia. Eso generó cierta suspicacia en el sentido de que vendrían entonces apagones quizás, pero el gobierno ha anunciado y garantizado el suministro de energía. Entonces, es básicamente para qué esta decisión o esta orden para que enciendan los generadores de electricidad a los privados. Yo creo que hay que ser sensatos, Andrés. Si leemos con total tranquilidad y con muy buen análisis lo que dice SENACE, SENACE incluso se refiere a una posibilidad de desconexiones que arrancaría con grandes consumidores, es decir, grandes industrias. Pero esto nos da la mejor evidencia posible de que seguimos en terapia intensiva, que seguimos con un sistema cuando a la primera tos ya le da neumonía, es evidente que estamos en una situación aún compleja. Y yo creo, sinceramente, esto bajo mi humilde criterio, porque evidentemente no soy ni autoridad, ni soy gobierno, ni he sido electo para nada, tampoco tengo interés, pero lo que me refiero es que me parece que lo sensato es decirle la verdad a la ciudadanía, me parece que lo sensato es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Me parece que es bueno que la ciudadanía sepa que estamos en una situación todavía de mucha vulnerabilidad y que además hago un llamado a que renuncie el director de SENACE, porque el director de SENACE tendría que haber hecho un informe como lo han hecho en otras ocasiones, este informe que lo sacan usualmente en enero o febrero, donde tenía que haber generado escenarios
en que qué pasa si hay una, Claro. digamos, una situación climática muy seca o extremadamente lluviosa o muy húmeda. ¿Qué pasa si no se cumple con el plan de inversiones de las nuevas generadoras que se suponía que iban a entrar? Ujú. Y resulta que los señores de SENACE dijeron simplemente: garantizamos que no va a haber apagones si se cumple a rajatabla el plan de nuevas inversiones que tiene que tener SELEC, más si se cumple que nos venda Colombia la electricidad a full capacidad. Eso no es un informe, pues, serio, no nos prepara para nada, no nos genera escenarios, no nos genera unas, digamos, estrategias de qué hacer en base a diferentes opciones. Porque es obvio, si se toman estas decisiones de que prendan la energía, de que se apagan en centrales, es que se va a necesitar, pues, y eso se requiere entonces del suministro para aquello, ¿no? Ahora, también se dijo, ante ciertas especulaciones, que los contratos de Progen no tiene por qué complicar la situación de abastecimiento de energía. Entonces es como que si no importara, entonces quiere decir, ¿para qué necesitábamos hacer esos contratos? No sé si... Pero Andrés, yo si quisiera, usted es un periodista que yo respeto, valoro, aprecio, Muchas gracias. que lo sigo, además tiene siempre un gran criterio. Gracias. Imagínese usted, Andrés, que el mismo día que sale el viceministro, me parece que en alguna comparecencia de la Asamblea, alguna entrevista, alguna cosa, diciendo que garantiza que no haya apagones, por otro lado, su subalterno de SENACE ruega que por favor se conecten todas las generadoras térmicas, porque si no estamos en una condición donde va a haber textualmente apagones. Claro. No es serio, y esto hace que la población no sepa a quién creerle, y lo que es peor, que no se prepare la población. La población tiene que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Tenemos que decir a la población: seguimos vulnerables, no podemos mentirle que no va a haber apagones. Yo aprecio a la secretaria, no sé si secretaria de Comunicación, pero a la vocera de Comunicación, me parece que es una muy buena profesional, me parece que es muy sensata, honesta, directa. No le veo algo malo. Pero ella tiene que, la señora vocera, tiene que decir lo que le dicen los técnicos. Claro, claro. Y los técnicos son los que justamente le dicen cosas erradas. Claro. Entonces, ¿a quién le creemos si el señor director de SENACE habla de que si no se cumple el plan de inversiones, entonces va a haber apagones, pero ya no se ha cumplido pues el plan de inversiones? Y después están las mismas autoridades de forma emergente tratando de conseguir soluciones en tierra, en mar, etcétera, ya con contratos que no llegan a meses que son críticos, como lo van a hacer octubre y noviembre. Entonces, si Progen no importa que no entre, ¿por qué entonces nos asustamos a la primera tos? Claro, esa es la pregunta obvia. Ahora, el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, ha dicho y hizo cuentas, digamos, de todo lo que hay en cuanto a medidas. Dice que se han recuperado 696 megavatios, se han rescatado 204, alquiler de capacidad, se han alquilado 300 megavatios, la incorporación de nueva capacidad, dice 979 megavatios al Sistema Nacional de Transmisión, proyectos de energía renovable, bueno, 67 proyectos con inversión privada que van a sumar, eso no están, 1400 megavatios, y el proyecto Cardenillo dice que es un proyecto de inversión privada, prioridad para el gobierno. Eso... Todavía algunas cosas sí, otras no todavía. Es decir, no hay un panorama certero todavía, ¿no? ¿O sí? A ver, por eso yo quiero referirme con total exactitud a el informe de SENACE. SENACE no es una ONG que está por ahí medio como queriendo ayudar al país. Sí. Es la encargada de administrar, manejar y predecir con escenarios el tema del control y manejo energético del país, eléctrico del país. Ese es su trabajo. Y su trabajo además es anticiparse con escenarios y posibles recomendaciones para justamente evitar esto. ¿Qué dijo SENACE?
con todo el plan que está haciendo CELEC y el ministerio, que son mantenimientos, que están haciendo estas cosas y todas estas, más el nuevo plan que para este año, en mayo de este año, deberían tener ya en operación comercial 930 megavatios y esperando que Colombia nos venda a full capacidad 450 megavatios, no vamos a tener apagones. Como ya sabemos que no entró Progen, que no entró Austral tiene problemas, hay otras que tienen problemas, Toachi y Pilatón evidentemente va a tener el estiaje justamente en esos meses, es evidente que estamos, de acuerdo al informe de SENACE, en riesgo de apagones. La buena noticia es que julio, que se supone que ya debería entrar un poco a disminuir caudales y lluvias, todavía no se notan mucho, pero en teoría empieza a disminuir. Lo que se está viendo con este incremento enorme de lluvias es que probablemente se debe haber movido 2 semanas o un mes el tema del estiaje, pero el estiaje, digamos, es sine qua non, va a pasar el estiaje. De acuerdo, claro. Lo que puede ser es que tal vez sea un poco más húmedo este estiaje, pero eso es lo que nos hace pensar con la primera tos, si ya nos está dando, como digo, neumonía, claro, es que no estamos preparados. Este es el mejor ejemplo, no de Jorge Luis Hidalgo. Yo no tengo interés de quedar bien ni de quedar como Nostradamus. Estamos analizando técnicamente que hoy por hoy estamos en riesgo de apagones. Pero déjeme ir un poco más allá, Andrés, porque me parece que hay que ir un poco a las causas también. Nosotros necesitamos más generación, y para más generación necesitamos más recursos, y para más recursos necesitamos cortar, pero no como que un poco bajar el césped un poquito, sino de raíz, cortar los subsidios en este país. Entonces quiero referirme a algo que me parece que es alarmante, porque la Agencia de Regulación menciona en un análisis que el sobrecosto energético le ha llegado a costar al país más de 630 millones de dólares, porque, por ejemplo, necesitamos más generación de Colombia, ha subido 1.700% la compra de energía a Colombia, más barcazas, más electricidad con termoeléctricas, etcétera, para poder medio gestionar nuestra crisis. Entonces, por eso argumenta la Agencia de Regulación que le va a subir la tarifa eléctrica al sector AB1 y de media tensión, lo cual es correcto. Pero ¿por qué se olvidan nuevamente del sector gran minero? Resulta que el sector gran minero estamos inaugurando un nuevo subsidio eléctrico y el diferencial ahora entre AB1 y AB2, AB2 las grandes mineras y AB1 todos los grandes industriales, es de 25%, es 2.2 centavos por kilovatio hora. No hay forma de justificar ese diferencial. Sí. Entonces, volvemos de salir de un desafío a entrar en otro, y esto no es sostenible, pues, Andrés. ¿Y cómo se explica esto? ¿Qué intereses o por qué? Vea, Andrés, es muy simple. Al Estado ecuatoriano le cuesta más costo de provisión de energía, tiene que subir el precio, es decir, subir la tarifa. Si le sube a unos y no a otros, por lo menos llama la atención, pues. Obvio. Por lo menos llama la atención. Y son sectores, parece que son, como dijo en algún momento un exministro, son solo 4 empresitas. Resulta que una de estas empresas consume el equivalente a 1 millón de casas. Claro, claro. Perdón, 1 millón de hogares, o sea, digamos, 300.000, 400.000 casas, que sería más o menos 1 millón de personas. Es decir, no es poca cosa, pues, Andrés. Obvio. La ciudad de Loja consume 20 megavatios. Esta empresa va a llegar a consumir, la empresa minera más grande, está proyectándose a consumir 140 megavatios. Caramba. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hablar, y tenemos que hablarlo seriamente, porque si no, entonces ya se acomodan, ya no hacen su inversión en propia generación, como dicen contratos mineros. Eso le iba a decir. Es la obligación de ellos que se autoabastezcan. Eso dicen los contratos, Andrés, pero no ha habido poder humano
de que los hagan cumplir los contratos. Y yo diría, no deberían hacerle cumplir el contrato, deberían simplemente decirle, oiga, yo le sigo vendiendo, pero al precio que me cuesta, al menos. Entonces, cada vez que me cueste más, yo a usted le cobro más. Y si a usted no le gusta ese precio, vaya y genere su propia energía. Claro, claro, claro. Tiene Pero sentido. es que a mí me llama la atención porque en un medio de comunicación vi que se tenía, digamos que el Banco Mundial había medio como que sugerido que se debería revisar la tarifa eléctrica, especialmente de los subsidios en general, y que, por ejemplo, unos subsidios son la tarifa de la dignidad. Y yo decía, del 1.800.000 usuarios de la tarifa de la dignidad, digamos, son 1.800.000 usuarios. No sé si me escucha, Andrés. Sí, sí, perfecto. Sí, creo que ahí me escucha. Sí, sí, todo bien. Listo. Del 1.800.000 usuarios que tienen este subsidio de la tarifa de la dignidad, con corregir la tarifa AB2, la mitad de esos usuarios está cubierta. ¿Sí? Entonces, obviamente en este país tenemos que ser muy cuidadosos con los pobres del país. Creo que ahí ya no es un tema técnico, sino es un tema, digamos, social, socioeconómico, llámelo como usted guste. Pero ¿qué hace este país dando subsidios a las mineras? Claro, claro, absolutamente. Entonces después nos quejamos que además compramos, ponemos dinero y recursos para Progen, por ejemplo. Nos falla Progen. Después Austral trae equipos que no son. Tenemos que comprar aún más generación. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Ahora, ¿cómo encaja todo esto de lo que hemos conversado con esta posibilidad o interés que tiene el Ecuador, que han anunciado sus autoridades, de investigar la energía nuclear? ¿Estamos nosotros, no sé, a cuenta de qué? ¿Tenemos alguna capacidad especial para pensar en eso? ¿O nos están desviando un poco el tema? No sé. Mire, Andrés, este fue también un tema que en algún momento me parece que usted mismo me lo consultó. Yo lo que decía era, todas las energías son bienvenidas. La buena noticia para este país es que somos bendecidos. Yo ahora me encuentro en el medio del Oriente, no tiene idea cómo están de espectaculares los ríos. Tenemos ríos por todos lados, tenemos probablemente los recursos hídricos por kilómetro cuadrado más altos del mundo, tenemos energía solar, estamos en la mitad del mundo, energía eólica, tenemos los Andes ecuatorianos y la costa ecuatoriana, energía geotérmica, pues tenemos la avenida de los volcanes, tenemos potencial geotérmico de los más altos del mundo por kilómetro cuadrado. Imagínate. Tenemos biomasa, pues somos un país agrícola. Tenemos gas natural, tenemos gas asociado que nos damos el lujo de quemar más gas en los mecheros del Oriente que países como Qatar, Brasil, Canadá, que producen 8, 10, 15 veces más petróleo que el Ecuador. Nos damos el lujo de quemar ese gas. Y al final del día tenemos esa riqueza energética que debemos valorar digamos, y tratar de incentivar que se aceleren estos procesos. Me parece que es una distracción el tema de energía nuclear. No tenemos nada diferente o único como para decir hay un potencial en energía nuclear. Y esta distracción nos cuesta tiempo enormemente valioso para justamente poder dar soluciones, por ejemplo, a los desafíos que tenemos hoy por hoy, como el tema que pasó ayer y que estamos en estos 2, 3 días con estos requerimientos de que se apaguen, que entren de emergencia las energías termoeléctricas y todo. Son distracciones de lo importante. Bienvenida a la diversificación, ojalá en algún momento podemos hacer esto. Pero ¿qué hacemos pensando en energía nuclear cuando estamos, se nos quema, se nos incendia la casa? Totalmente de acuerdo. Bueno, por ahora es todo. Agradecerle a Jorge Hidalgo, consultor energético, gerente de Green Power International, por sus opiniones, reflexiones y poner los puntos sobre la mesa. Creo que efectivamente hay prioridades que de alguna manera se están descuidando o nos están vendiendo un poquito de humo, ¿no? Como se dice también popularmente. Entiendo que está trabajando, pero la verdad es que sí es agradable ver el fondo, el río, la vegetación, la naturaleza del Amazonas es realmente única, ¿no? Es espectacular y uno se da cuenta que tiene además un potencial enorme. Pero fíjense solo una cosa, Andrés, si me regala un minuto más. Sí. Han aparecido una cantidad enorme de ONGs que tratan de boicotear proyectos privados de generación eléctrica, nuevas hidroeléctricas, hasta proyectos solares. Ya. Y muy bien financiados.
Yo no sé quién los financia, pero sí le digo con claridad a quiénes beneficia eso. Están beneficiando a importadores de electricidad de Colombia que no tienen interés de que se les quiten el negocio, cada vez se sienten más cómodos, de vendernos a precio de chulco. Claro. Generadores de los empresarios de las barcazas y generadores con diésel importado, que tienen evidentemente interés de que el país no aproveche sus recursos. Este país tiene que salir adelante con un plan nacional de seguridad energética. Necesitamos aprovechar estos recursos. La buena noticia de los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, es que el recurso energético está en lugares donde el Estado no llega ni por casualidad. Entonces, qué bueno que se desarrollen estos proyectos, porque al final del día generan fuentes de empleo, desarrollo, claro, mejores infraestructuras, por ejemplo, viales, entre otras. Muy bien, dicho eso, ahora sí debo concluir, agradecerle nuevamente a nuestro invitado y pues nada, que tenga una buena noche, un buen fin de semana si se queda por allá. Sí, y dele una agüita valeriana a Mateo, por favor. Sí, porque estaba ya que sudaba frío el hombre. Bueno, gracias, Encantado. Gracias por haber aceptado. Listo. Hasta luego. Bien, son 18:32, interesantes realmente las opiniones del experto a propósito de la situación que enfrentamos. No estamos en el mejor momento. Ecuador más bien tiene dificultades, por eso la decisión de SENACE de obligar o solicitar a las empresas generadoras que prendan sus equipos, porque efectivamente hemos dejado de producir por los problemas climáticos de exceso de agua, de sedimentos o palos que pueden dañar las centrales hidroeléctricas. Es decir, no estamos haciendo la producción normal, necesitamos, y por eso se pide esto, y no está solucionado el 100%, no puede ocurrir cualquier eventualidad. Esperemos que no, pero en definitiva, bien que nuestro invitado lo señalara. Nuevamente, 18:32, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.